Kate Johnston. Estatus. El balancín. Cuando comencé a enseñar en el Boyle Court Theatre Studio 1963, me di cuenta que los actores no podían reproducir conversaciones comunes y corrientes. Ellos decían, las escenas conversadas son aburridas, pero las conversaciones que actuaban no se parecían en nada a aquellas que se oyen por casualidad en la vida real. Durante algunas semanas experimenté con escenas donde se encuentran e interactuaban dos extraños, y probé diciéndoles, sin bromas y no traten de ser inteligentes, pero el trabajo seguía siendo poco convincente. No sabían marcar el tiempo para permitir que se desarrollaran las situaciones, siempre estaban esforzándose para encontrar ideas interesantes. Si las conversaciones casuales realmente se producían, sin un motivo y funcionaban al azar, ¿por qué era imposible reproducirlas en el estudio? Estaba preocupado de este problema cuando vi la producción del Masquerade de la obra El Jardín de los Cerezos. Todos en el escenario parecían haber elegido las motivaciones más fuertes posibles para cada acción o sin duda, la producción había sido mejorada desde que Stanislavski la dirigiera hace unas décadas. El efecto era teatral, pero no como la vida real que yo conocía. Por primera vez me pregunté cuáles eran las motivaciones más débiles posibles, las motivaciones que realmente podrían haber tenido los personajes que yo estaba observando. Cuando regresé al estudio, presenté el primero de mis ejercicios de estatus. Traten de colocar su estatus solo un poco más arriba o más abajo del de su compañero, dije, e insistí que esta brecha debía ser mínima. Los actores parecieron entender exactamente lo que quise decir y el trabajo se transformó. Las escenas adquirieron autenticidad y los actores parecían maravillosamente observadores. De pronto comprendimos que cada inflexión y movimiento implica un estatus y que ninguna acción es casual o realmente sin un motivo. El resultado era extremadamente gracioso, pero al mismo tiempo muy alarmante. Todas nuestras maniobras secretas quedaban al descubierto. Si alguien hacía una pregunta, no nos tomábamos la molestia de contestarla, nos concentrábamos en por qué había sido formulada. Nadie podía hacer un comentario inocuo sin que al instante todos trataran de descubrir lo que había detrás. Normalmente se nos prohíbe ver las transacciones de estatus, excepto cuando hay un conflicto. En realidad, las transacciones de estatus ocurren permanentemente. En el parque notamos las riñas de los patos, pero no advertimos cuán cuidadosamente mantienen las distancias entre sí cuando están tranquilos. Dion dice que prevalecía una atmósfera de buen humor y mutua ayuda. Agrega que en mi mente creció la sospecha de que no había ninguna posibilidad de esperar cooperación de este grupo. Bastante cierto. Lo que él tiene es un grupo donde todos atacan el estatus de los demás, mientras simulan ser amistosos. Si les hubiera enseñado a representar transacciones de estatus como juegos, el sentimiento dentro del grupo habría mejorado. Se habrían reído mucho y el grupo podría haber cambiado su actuación competitiva por una cooperativa. Vale la pena destacar el gran talento que hay encerrado dentro de estas personas aparentemente banales. Todos hemos observado diferentes tipos de profesores, por lo tanto, si yo describo 3 tipos de jugadores de estatus que generalmente se encuentran en esta profesión, ustedes quizás descubran que ya saben exactamente a lo que me refiero. Recuerdo un profesor que nos agradaba, pero que no podía mantener la disciplina. El director dejó traslucir en forma evidente su intención de despedirlo, por lo que decidimos comportarnos mejor. A la clase siguiente nos sentamos durante 5 minutos en un silencio fantasmal y luego uno por uno comenzamos a portarnos mal y niños que saltaban de una mesa a otra, gas de acetileno que explotaba en el lavaplatos, etc. Finalmente, a nuestro profesor se le dio una excelente referencia para deshacerse de él y terminó de director al otro extremo del condado. Quedamos enfrentados a la paradoja de que nuestra conducta no tenía nada que ver con nuestra intención consciente. Otro profesor, que a casi nadie le agradaba, nunca castigaba pero ejercía una estricta disciplina. Caminaba por la calle como si tuviera un propósito fijo, dando zancadas y clavando su mirada en la gente. Sin castigos ni amenazas, nos llenaba de terror. Comentábamos con espanto lo terrible que debía ser la vida para sus propios hijos. Un tercer profesor, que era muy querido, nunca castigaba pero mantenía una excelente disciplina, sin dejar de ser muy humano. Bromeaba con nosotros y luego imponía una calma misteriosa. En la calle caminaba derecho,
pero relajado, y sonreía fácilmente. Pensé mucho acerca de estos profesores, pero no pude entender las fuerzas que operaban en nosotros. Ahora podría decir que el profesor incompetente era un jugador de estatus bajo, se contraía espasmódicamente, hacía muchos movimientos innecesarios, enrojecía ante la más mínima broma y siempre parecía un intruso en la sala de clases. Aquel que nos aterrorizaba era un jugador compulsivo de estatus alto. El tercero era un experto en estatus, subiendo y bajando el suyo con gran habilidad. El placer que conlleva el portarse mal deriva en parte de los cambios de estatus que uno provoca en el profesor. Todas las bromas que se le hacen a un profesor son para que baje su estatus. El tercer profesor podía manejarse fácilmente en cualquier situación, cambiando ante su estatus. Estatus es un término confuso, a menos que se entienda como algo que uno hace. Se puede pertenecer a un estatus social bajo, pero desempeñar uno alto, y viceversa. Por ejemplo, el público goza con el contraste entre el estatus representado y el estatus social. Siempre nos divierte que un vagabundo sea confundido con el jefe o el jefe con un vagabundo. De ahí que surjan obras como The Inspector General. A Chaplin le gustaba representar el rol de la persona que está al final de la jerarquía, para luego bajar el estatus de los demás. Yo realmente debería hablar de dominio y sumisión, pero crearía resistencia. Los alumnos que accedieran a subir o bajar su estatus, podrían poner objeciones si se les pidiera que dominen o se sometan. Me parece que estatus es un término útil, siempre que quede claro la diferencia que hay entre el estatus al cual se pertenece y el estatus que se desempeña. En cuanto introduje el trabajo de estatus en el estudio, descubrimos que las personas pueden representar un estatus estando convencidas que están desempeñando el opuesto. Obviamente, esto produce los peores enredos sociales como en el grupo de terapia de Bion, y muchos de nosotros tuvimos que revisar completamente nuestra autoimagen. En mi propio caso, me sorprendió descubrir que cuando yo creía que estaba siendo amistoso, en realidad he estado siendo hostil. Si alguien me hubiera dicho, me gusta tu obra, yo habría contestado, oh, no es gran cosa, considerándome encantadoramente modesto. Lo que en realidad habría implicado que mi admirador tenía mal gusto. He vivido la situación opuesta cuando algunas personas se me acercan y dicen con un tono amistoso y de apoyo, nos gustó mucho el final del primer acto, dejándome con la incertidumbre acerca de qué cosa del resto de la obra estuvo mal. Le pido a un alumno que baje su estatus durante una escena, y entra y dice. El curso ríe y ya se detiene sorprendido. Yo le había pedido que bajara su estatus durante la escena y no sabe en qué se equivocó. Le pido que lo vuelva a intentar y sugiero una línea diferente de diálogo. Ahora capta la diferencia y se da cuenta que antes estaba declarando una superioridad cultural, dando a entender que había leído esta inmensa obra varias veces. Si hubiera comprendido esto, podría haber corregido su error. Otro de los primeros hallazgos fue que no había posibilidad de ser neutral. El buenos días que podría ser vivenciado como disminuidor por el gerente, podría ser experimentado a la inversa por el empleado. Los mensajes son modificados por los receptores. A veces vemos que algunas personas tratan de ser neutrales en las fotografías de grupo. Posan de brazos cruzados o pegados al cuerpo, como para decir, miren. No pido más espacio que el que merezco, y se paran muy erguidas como diciendo, pero tampoco soy sumiso. Si alguien nos enfoca con su cámara, estamos en peligro de que nuestro estatus quede al descubierto, de modo que payaseamos o tomamos deliberadamente una actitud inexpresiva. En las fotografías formales de grupo es habitual ver que las personas mantienen su estatus. Se obtienen resultados muy diferentes cuando no saben que están siendo fotografiadas. Si uno no puede deshacerse del estatus, ¿qué ocurre entonces entre amigos? Muchas personas sostendrán que no hacemos transacciones de estatus con nuestros amigos, y sin embargo, cada movimiento, cada inflexión de la voz implica un estatus. Mi respuesta es que los conocidos se hacen amigos cuando acceden a realizar juntos los juegos de estatus. Si en la mañana le llevo una taza de té a un conocido, podría decirle, ¿dormiste bien? O algo igualmente neutro, estableciendo el estatus con la voz, la postura, el contacto visual, etc. Si le llevo una taza de té a un amigo, puedo decirle, levántate, foca vieja o el té de su alteza, con la intención de subir o bajar el estatus.
Cuando los alumnos comprenden que si realizan juegos de estatus con sus amigos, se dan cuenta que ya conocen la mayoría de los juegos de estatus que les estoy tratando de enseñar. Muy pronto descubrimos el principio del balancín, tú subes y yo bajo. Entren a un camarín y digan, conseguí el papel, y todos te felicitarán, pero se sentirán disminuidos. Digan, me encontraron muy viejo, y los demás lo lamentarán, pero estarán notoriamente eufóricos. Los reyes y los grandes señores acostumbraban a rodearse de enanos y lisiados para poder elevarse por contraste. Algunas celebridades modernas hacen lo mismo. La excepción a este principio del balancín aparece cuando uno se identifica con la persona que está siendo elevada o disminuida, cuando uno se sienta en su extremo del balancín, por decirlo así. Si alguien declara cierto estatus porque conoce a alguna persona famosa, sentirá que sube cuando ella lo hace. En forma similar, a un ferviente admirador de la realeza no le gustará ver a la reina caerse del caballo. Cuando le contamos a alguien cosas buenas de nosotros mismos, generalmente es como darle un puntapié. En realidad, a la gente le gusta oír cosas que nos desacrediten de tal manera que no tengan que sentir compasión. Los jugadores de estatus bajo se reservan pequeñas historias que involucran su propia derrota, para entretener y aplacar a los demás. Si estoy tratando de bajar mi extremo del balancín y mi mente se bloquea, siempre tengo la alternativa de levantar el otro lado. Es decir, puedo lograr un efecto similar diciendo vuelo maravillosamente o apestas. Por lo tanto, yo enseño a los actores a alternar, mediante frases, entre subirse ellos mismos y bajar a sus compañeros, y viceversa. Los buenos dramaturgos también añaden variedad a sus obras en esta forma. Por ejemplo, veamos el comienzo de El médico a palos de Molière. Los comentarios sobre el estatus me pertenecen. La mayoría de las comedias trabajan en base al principio del balancín. Un comediante es alguien a quien se le paga para que baje su propio estatus o el de otras personas. Recuerdo parte del parloteo de Ken Dodd, que era más o menos así: me levanté esta mañana y me bañé, de pie en el lavaplatos. Risas del público. Y luego me tendí para secarme sobre el desagüe. Risas. Y después entró mi padre y dijo, ¿quién descueró este conejo? Risas. Mientras se describe en esta patética forma, da saltos y expresa una felicidad maníaca, absolviendo así a la audiencia de la necesidad de compadecerlo. Nos agrada que las personas estén en un estatus muy bajo, pero no nos gusta compadecerlas. Se supone que los esclavos siempre deben cantar mientras trabajan. Una forma de entender las transacciones de estatus es examinando las tiras cómicas. La mayoría se basa en transacciones de estatus muy simples, y es interesante observar las posturas de los personajes y los cambios de estatus entre el primer y último cuadro. Otra forma es examinando los chistes y analizando sus transacciones de estatus. Por ejemplo, en su ensayo sobre la risa, Bergson sostenía que el chiste acerca del hombre que se caía al pisar una cáscara de plátano era divertido porque la víctima se había visto forzada repentinamente a actuar como autómata. Escribió, debido a la falta de elasticidad y concentración y una cierta terquedad física. De hecho, como resultado de una rigidez o de un impulso, los músculos siguen realizando el mismo movimiento cuando las circunstancias del caso ameritan otra cosa. Esta es la razón de la caída del hombre y también de la risa de las personas. Más adelante, en el mismo ensayo, dice, lo que esencialmente causa risa es lo que se hace en forma automática. Bajo mi punto de vista, la situación de la cáscara de plátano es graciosa solo si ese hombre pierde estatus y si nosotros no nos compadecemos de él. Si mi pobre abuelo viejo y ciego se cayera, yo correría a ayudarlo a pararse. Y si sufriera alguna lesión, me sentiría consternado. Si Nixon se hubiera resbalado en las escalinatas de la Casa Blanca, muchas personas habrían considerado esto muy gracioso. Si Bergson tuviera razón, nos reiríamos de un hombre que se está ahogando, y las solemnes paradas militares harían que la multitud se destornillara de risa. Se dice que un regimiento japonés se masturbó en un estadio de fútbol para insultar a la población de Nankín, pero no creo que en ese momento haya sido algo divertido. Chaplin siendo tragado por una máquina es gracioso, porque su estilo nos absuelve de la necesidad de compadecerlo. La tragedia también trabaja teniendo como base el principio del balancín. Su tema es la expulsión de un animal de estatus alto de la manada.
Lobos superinteligentes podrían haber inventado esta forma de teatro, y el Edipo lupino desempeñaría un estatus alto en todo momento. Si esta lectura aún te está al ser siendo conducido útil, a los páramos no más olvides salvajes, darle un me gusta no y suscribiría y mantendría la cola de los erguida. próximos textos, Si que asumiera subiré una de la postura cursada. y voz de estatus bajo, el público no alcanzaría la catarsis necesaria. El efecto no sería trágico, sino patético. Se suponía que incluso los criminales a punto de ser ejecutados debían realizar un buen final, es decir, desempeñar un estatus alto. Cuando el verdugo preguntó a Raleigh si no preferiría dar la cara a la luz del alba, contestó algo como, ¿qué importa hacia dónde apunte la cabeza, si el corazón está en su lugar?, frase que aún se recuerda. Cuando una persona de estatus muy alto es destrozada, todos sienten placer, ya que experimentan la sensación de haber subido un peldaño. Esta es la razón por la cual en las tragedias siempre aparecen reyes y príncipes, y también a esto se debe que para representar una tragedia haya que usar un estilo especial de estatus alto. He visto a un Fausto mal dirigido retorciéndose en el suelo al final de la obra, lo cual no favorece al verso y es bastante poco efectivo. Al animal de estatus alto le pueden suceder cosas terribles, se puede sacar los ojos con el prendedor de su esposa, pero nunca debe parecer como si pudiera aceptar una posición más baja en el orden jerárquico. Tiene que ser expulsado de su posición. La tragedia está relacionada en forma obvia con el sacrificio. Hay dos cosas que me impactan acerca de los relatos de sacrificios. Una es que la multitud se pone más y más tensa, y luego se relaja y está feliz en el momento de la muerte. La otra es que se eleva el estatus de la víctima antes de ser sacrificada. Se elige al mejor chivo y se le acicala y adorna en forma espléndida. Un sacrificio humano podría prepararse con gran pompa durante meses, para luego vestir a la víctima con finos atuendos y que ensaye su rol al centro de la gran ceremonia. Es posible encontrar elementos de este tipo en la historia de Cristo, el manto, la corona de espinas e incluso la acción de comer del cuerpo. Un sacrificio debe estar dotado de alto estatus o la magia no funciona. Enseñar estatus. Los animales sociales tienen reglas innatas que impiden que se maten por comida, pareja, etc. Estos animales se enfrentan, y a veces pelean, hasta que se establece una jerarquía, después de lo cual no hay más riñas, a menos que se intente cambiar el orden jerárquico. Este sistema se encuentra en animales tan disímiles como seres humanos, pollos y termitas. Lo sé desde que leí un libro acerca de la dominación social en colonias de gaviotas. Sin embargo, no consideré inmediatamente la posibilidad de aplicar esta información a la enseñanza de actores. Esto se debe a que las personas normales están inhibidas para percatarse de que ninguna acción, sonido o movimiento tiene un propósito inocente. Muchos psicólogos han notado lo misteriosamente perceptivos que son algunos esquizofrénicos. Creo que su locura les ha abierto los ojos a cosas que a las personas normales se les ha enseñado a ignorar. En los animales, el patrón de contactos visuales a menudo establece la dominación. Es frecuente que una mirada fija se interprete como un acto agresivo, de ahí el peligro de mirar a los gorilas a través de binoculares. Los visitantes de zoológicos se sienten dominantes cuando pueden mirar fijamente a los animales. Les sugiero que intenten hacer lo contrario con animales de zoológicos. Rompan el contacto visual y luego vuelvan a dar una mirada por un momento. Puede que de pronto los osos polares los vean como comida. Las lechuzas se alegran notoriamente. Algunas personas cuestionan el hecho de que mantener el contacto visual entre extraños sea un signo de dominación. Kenneth Strawman escribió en el Science Journal de marzo de 1970. En esa época nos consideramos justificados al concluir que existe una estructura de dominación de la sumisión por el contacto visual y que esto tiende a aproximar la jerarquía, especialmente cuando el enfoque se produce en un contacto visual inicial. La razón que dimos para considerar que esto se relacionaba con la dominación se basó en una afirmación formulada por Arguile y Dean, quienes sugirieron que si A quiere dominar a B, lo mira en una forma que concuerde con esta intención. B puede aceptarlo con una expresión sumisa o mirando hacia otro lado, o desafiarlo devolviendo la mirada. Sin embargo, C. Popleton, investigador de Exeter, después ha demostrado que la relación entre las jerarquías de sumisión ojo-mirada y un grado independiente de dominación, proporcionado por el Inventario de Personalidad 16 PF de Cattell, es inversa. Así, el que primero mira hacia otro lado es el más dominante.
Podríamos comparar este informe con otros, como aquel sobre un experimento realizado en la Universidad de Stanford, donde se descubrió que los automovilistas que eran observados al estar detenidos en un semáforo, partían mucho más rápido. Tales discrepancias indican lo difícil que es poder percibir realmente las transacciones de estatus. Bajo mi punto de vista, romper un contacto visual puede ser de estatus alto mientras la persona no devuelva inmediatamente la mirada por una fracción de segundo. Si ignoramos a alguien, nuestro estatus sube, pero si nos sentimos impulsados a mirar de vuelta, entonces baja. Es como si el estado natural del ser humano fuera alto, pero que nos modificamos para evitar conflictos. Expertos en posturas, como Matthias Alexander, enseñan las posturas de estatus alto como las correctas. Solo cabe suponer que el estatus no se establece al mirar, sino mediante la reacción que se produce frente a la mirada. De ahí que los anteojos oscuros suban el estatus, porque no podemos ver si hay sumisión en los ojos. Yo minimizo la resistencia al estatus en mis alumnos haciéndolos experimentar diferentes sensaciones de estatus antes de discutir sus implicaciones o incluso de introducir el término. Les puedo pedir que digan algo agradable a la persona que está a su lado y luego algo desagradable. Esto produce mucha risa y se sorprenden al descubrir que a menudo logran el efecto opuesto. En efecto, algunas personas no dicen jamás algo agradable y otras jamás algo realmente desagradable, pero no se dan cuenta de ello. Pido a los miembros de un grupo que circulen y se digan hola. Se sienten muy raros porque la situación no es real. No saben qué estatus deben representar. Luego pido a una parte del grupo que mantenga todos los contactos visuales durante un par de segundos, mientras el resto trata de hacer y luego romper los contactos visuales, y después mirar inmediatamente de vuelta por un momento. De pronto parecen más un grupo real, ya que algunos están dominando y otros se están sometiendo. Aquellos que mantienen el contacto visual dicen que se sienten poderosos y, de hecho, se ven poderosos. Aquellos que rompen el contacto visual y miran nuevamente, se sienten débiles, y lo parecen. A los alumnos les agrada hacer esto y se interesan y perturban por la fuerza de las sensaciones. Luego empiezo a insertar un tentativo al comienzo de cada una de mis frases y pregunto al grupo si detectan algún cambio en mí. Dicen que me veo desamparado y débil, pero, curiosamente, no pueden explicar qué estoy haciendo en forma diferente. En general no comienzo todas las frases con un para que no sea tan obvio. Luego cambio L a la mitad de las frases, entonces dicen que me perciben con un poco más de fuerza. Si alargo L y lo devuelvo al comienzo de las frases, dicen que me veo más importante, más seguro. Cuando explico lo que estoy haciendo y les permito experimentarlo, quedan maravillados ante las diferentes sensaciones que les producen la duración y el desplazamiento de los También se sorprenden por lo difícil que es hacer que algunas personas utilicen un corto. No parece complicado poner un que dure una fracción de segundo al comienzo de cada frase, pero muchas personas inconscientemente se resisten. Dicen o alargan el sonido. Estas son personas que se aferran a su autoimportancia. El corto es una invitación a que nos interrumpan, el largo dice, no me interrumpas, aunque aún no sé lo que voy a decir. Vuelvo a cambiar mi conducta y me pongo autoritario. Les pregunto qué he hecho para crear este cambio en mi relación con ellos y cuál creen que sea la razón por la cual dejó de hacerlo. Mantienes el contacto visual, te sientas más derecho y, sin embargo, el efecto continúa. Finalmente explico que mantengo la cabeza inmóvil mientras hablo y que esto produce grandes cambios en la forma en que me percibo a mí mismo y soy percibido por los demás. Sugiero a ustedes que lo intenten ahora con cualquier persona que esté a su lado. A alguna gente le parece imposible no mover la cabeza mientras habla, y lo que es más curioso, algunos alumnos aseguran que la tienen quieta, mientras de hecho la bambolean de un lado a otro. A esos alumnos les pido que practiquen frente a un espejo o uso videos. Los actores que necesitan autoridad, héroes trágicos, etc. deben aprender este truco de la cabeza quieta. Podemos hablar y agitar la cabeza si estamos representando el rol de un sepulturero, pero no podemos hacerlo interpretando a Hamlet. A los oficiales se les entrena para no mover la cabeza mientras dan órdenes. Lo que pienso, en este momento, es que las personas tienen un estatus preferido, que les gusta ser de estatus bajo o alto, y que tratan de manejarse en las posiciones preferidas. Una persona que desempeña un estatus alto, está diciendo,
no se me acerquen, muerdo. Alguien que representa un estatus bajo, está diciendo, no me muerdan, no vale la pena. En ambos casos, el estatus desempeñado es una defensa, y generalmente funciona. Es muy probable que nos condicionemos cada vez más a desempeñar el estatus que descubrimos que era una defensa efectiva. Nos convertimos en especialistas en estatus, desempeñando muy bien uno, pero sintiéndonos poco felices o competentes al desempeñar el otro. Si se nos pide que representemos el estatus incorrecto, nos sentimos indefensos. A mis alumnos les doy seguridad, los animo, les permito que conversen, para que ensayen diferentes maneras de cambiar su estatus. Un alumno podría intentar moverse muy suavemente, estatus alto, mientras su compañero se mueve con torpeza, estatus bajo. Uno podría acercar permanentemente sus manos a su cara mientras habla, y el otro podría tratar de mantener sus manos alejadas de su cara. Uno podría intentar permanecer con las puntas de los pies hacia adentro, estatus bajo, mientras otro se sienta echado para atrás y se estira, estatus alto. Estos son solo trucos para lograr que los alumnos experimenten los cambios de estatus. Si hablo con la cabeza quieta, haré muchas otras cosas de estatus alto casi automáticamente. Hablaré con frases completas, mantendré el contacto visual. Me moveré con mayor suavidad y ocuparé más espacio. Si mientras hablo mantengo la punta de los pies hacia adentro, es muy probable que cada una de mis frases comience con un indeciso y corto mis dientes cubran mi labio inferior al sonreír, me falte un poco de aire, etc. Nos impresionó descubrir que cosas aparentemente no relacionadas pudieran influenciarse con tanta fuerza entre sí. No parecía razonable que la posición de los pies pudiera influir en la estructura de una frase y en el contacto visual, pero es así. Cuando los alumnos han comprendido los conceptos y se les ha instado a experimentar ambos estados, les pido que representen escenas en las cuales 1. Ambos bajen de estatus. 2. Ambos suban de estatus. 3. Uno suba de estatus y el otro baje. 4. Se invierta el estatus durante la escena. Insisto en que deben mantener su estatus solo un poco sobre o bajo el de su compañero. Esto asegura que realmente vean a su compañero, ya que tienen que relacionar exactamente su conducta con la del otro. Entonces las habilidades automáticas de estatus rastrean al otro actor y los alumnos se transforman en observadores y, aparentemente, en improvisadores muy experimentados. Por supuesto, habrán estado representando un estatus cada vez que improvisaban, pero generalmente sería un estatus personal, no el estatus de un personaje. Se estarían relacionando con el problema de triunfar ante los ojos del público. Estos ejercicios de estatus reproducen en el escenario exactamente los efectos de la vida real, donde minuto a minuto cada persona ajusta su estatus una fracción hacia arriba o hacia abajo. Cuando los actores están invirtiendo estatus durante una escena, es conveniente hacerlos graduar las transacciones lo más suavemente posible. Les digo que si tomara una fotografía cada 5 segundos, me gustaría poder ordenarlas precisamente según el estatus demostrado. Es fácil invertir el estatus de un brinco. Aprender a graduarlo delicadamente de un momento a otro, aumenta el control del actor. El auditorio siempre disfrutará cuando se esté modificando un estatus. Para interesar a su público, un actor no necesita alcanzar el estatus que está tratando de representar. El hecho de observar a alguien intentando subir de estatus y no lograrlo, es tan fascinante como verlo triunfar. Aquí transcribo algunas notas de alumnos que recién se habían iniciado en el trabajo de estatus. Con el uso de los diferentes tipos de me sentí oscilando inevitablemente de inferior a superior, y de nuevo a inferior. Me descubrí cruzando los brazos, yendo de un lado para otro, caminando con las manos en los bolsillos, todos movimientos antinaturales para mí. De pronto me encontré congelando mi cuerpo para poder chequear mi estatus. Todo lo que se ha hecho en clase, lo creía o sabía. Pero no podría haberlo expresado en palabras. Durante esa escena con Judith, donde ella al comienzo se tocaba permanentemente la cabeza y luego poco a poco dejaba de hacerlo, no pude definir el cambio en sus movimientos, y sin embargo, por alguna razón, mi actitud hacia ella cambió. Cuando se tocaba la cabeza, yo trataba de ser más cooperador, darle más confianza. En cambio, cuando dejaba de hacerlo, me sentía más distante y negociador, también un poco más amenazado, mientras que antes no había sentido sino compasión.
Varias veces me dijeron que un actor debía tener conciencia de su cuerpo, pero nunca entendí esto hasta que traté de hablar con la cabeza quieta. La revelación más interesante para mí fue que cada vez que le hablaba a alguien, era capaz de saber si me sentía sometido o todo lo contrario. Si esta Luego lectura traté de te está jugar al siendo estatus útil, en secreto no con olvides gente darle que un me conocía. gusta y suscribirte. Con Para que te algunas enteres de personas los que próximos creía textos conocer muy que bien, subiré de no la me cursada. atrevía a hacerlo. Con otros amigos relativamente nuevos, fue fácil jugar. Una sensación de dominio cuando mantengo el contacto visual. Un cierto orgullo de ser capaz de mirar a alguien y hacerlo desviar la mirada. Quitando la vista y volviendo a mirar, una sensación de ser perseguido. Como si todos estuvieran tratando de aplastarme con el pie. Estatus. La vestimenta no importa. Me dirigía hacia la ducha solo con una toalla sobre los hombros, cuando me encontré con un estudiante totalmente vestido, quien adoptó una mirada de estatus muy bajo y me cedió el paso. Ahora cada vez que hablo con alguien, puedo darme cuenta si estoy siendo sumiso o no. Siempre he pensado que el hombre con quien me gustaría casarme debería ser más inteligente que yo, alguien a quien pudiera honrar y respetar. Bueno, mi actual novio es más inteligente que yo, y en general respeto sus conocimientos, pero a menudo me molesta su estatus alto. ¿Quizás debiera buscar a alguien que considerara de mi mismo nivel? Me sentía la figura dominante en la conversación y procedí a tratar de someterme a sus caprichos. Esto lo hice con el método de tocarse la cabeza y la cara. Lo que ocurría aquí es que, antes de esta estrategia, yo había hablado más que nadie y dirigido la conversación. Después de esto, me fue difícil meter de refilón una palabra. Descubro que cuando disminuyo la velocidad de mis movimientos, subo de estatus. Sentí como si de pronto se me hubiera revelado el mundo entero. Me doy cuenta que cuando converso con alguien, mi actitud interna es hablarle con desprecio. Es una buena idea introducir un observador a una escena de estatus, con instrucciones de tratar de no involucrarse. Si somos un cliente en un restaurante y alguien de la misma mesa pelea con el mozo, resultará encantador observar las sutiles maniobras de estatus que hagamos. Aumento la confianza de los actores haciéndolos representar secuencias de ejercicios de estatus. Por ejemplo, una escena de desayuno donde el marido desempeña un estatus bajo y la esposa uno alto. Podría ser seguida por una escena de oficina en la cual el marido representa un estatus alto frente a una secretaria que desempeña uno bajo, para luego continuar con una escena donde tanto la esposa como el marido representan un estatus bajo mientras están cenando y así sucesivamente. Una vez que el estatus se convierte en algo automático, como sucede en la vida real, es posible improvisar escenas complejas sin ninguna preparación. En realidad, los ejercicios de estatus son muletas que sostienen al actor para que puedan operar los sistemas instintivos. Entonces, el actor siente que todo es fácil y no se vivencia como actuando más de lo que lo hace en la vida real, por muy desconocido que sea para él el verdadero estatus que está representando. Sin el trabajo de estatus, mi grupo de improvisación, el Theater Machine, nunca podría haber realizado una gira exitosa por Europa, no sin haber preparado antes las escenas. Si alguien comienza una escena diciendo, «Ah, otro pecador», ¿qué preferirá, el lago de fuego o el río de excremento? No podemos pensar lo suficientemente rápido para saber cómo reaccionar. Es necesario entender que la escena ocurre en el infierno, que la otra persona es una especie de demonio y que estamos muertos, todo en una fracción de segundo. Si sabemos qué estatus estamos representando, las respuestas surgen automáticamente. ¿Y bien? Excremento, contestamos, representando un estatus alto, sin hacer absolutamente nada que experimentemos como similar a un pensamiento. Pero hablamos con una voz fría y miramos a nuestro alrededor como si el infierno fuera menos impresionante de lo que nos habían hecho creer. Si estamos representando un estatus bajo, decimos, lo que usted prefiera, señor, o algo así. Nuevamente sin vacilar y con los ojos llenos de terror o sorpresa. Todo esto no está tan alejado de Stanislavski, como podrían suponer algunas personas, aunque en Creating a Go, creando un rol, él escribió, hay que representar la trama externa en términos de acciones físicas. Por ejemplo, entrar a una habitación. Pero como no pueden entrar a menos que sepan de dónde vienen, a dónde van y por qué, busquen los factores externos de la trama para obtener una base para las acciones físicas. Del apéndice A.
Algunos actores metódicos interpretan esto como que tienen que conocer todas las circunstancias dadas antes de poder improvisar. Si les pido que hagan algo espontáneo, reaccionan como si les hubiera pedido que hicieran algo indecente. Este es el resultado de una mala enseñanza. Para entrar a una habitación, todo lo que necesitamos saber es qué estatus estamos representando. El actor que entiende esto, está libre para improvisar frente a un público sin necesitar para nada las circunstancias dadas. Tengo la certeza casi absoluta de que, curiosamente, el propio Stanislavski estaría de acuerdo. En el capítulo 8 de Creating a Go, pide al director, Tortsov, que diga al narrador: sube al escenario y represéntanos la entrada de Klestakov en el segundo acto. ¿Cómo puedo representarla si no sé lo que tengo que hacer?, dije con un tono de sorpresa y objeción en la voz. No sabes todo, pero sí sabes algunas cosas. De modo que representa lo poco que sabes. En otras palabras, realiza, a partir de la vida de la escena, aquellos pequeños objetivos físicos que puedas poner en práctica sincera y verdaderamente, y en tu propia persona. No puedo hacer nada porque no sé nada. ¿Qué quieres decir?, objetó Tortsov. El texto dice, entra Klestakov. ¿Acaso no sabes entrar a una habitación de una posada? Sí sé. Lo que creo que él sabe es que debe representar un estatus determinado. Una forma de enseñar transiciones de estatus es hacer salir a los alumnos de la clase, luego que ingresen por la verdadera puerta y actúen entrando a la habitación equivocada. En este caso, es bastante habitual ver que los alumnos entran con la cabeza gacha o caminando hacia atrás, o de alguna otra forma que les impide ver que es la habitación equivocada. Necesitan tiempo para realmente entrar antes de empezar a actuar. Avanzan un par de pasos, actúan mirando al público y se retiran de una manera completamente falsa. Le recuerdo a los alumnos que entrar a la habitación equivocada es una experiencia que todos hemos tenido y que siempre sabemos qué hacer, ya que algo hacemos. Explicó que no les estoy pidiendo que actúen, sino que simplemente hagan lo que hacen en la vida real. Tenemos un radar que detecta los peligros en cada nuevo espacio, un antiguo sistema interno de advertencia programado hace millones de años como protección contra tigres dientes de sable, amebas gigantes o lo que fuera. Por lo tanto, es muy inusual negarse a mirar el espacio al cual uno está entrando. Cuando el ejercicio de la habitación equivocada se convierte en algo real, los alumnos comprenden que hay un cambio de estatus involucrado. Uno prepara un estatus para una situación determinada y tiene que alterarlo cuando de pronto se ve confrontado al estatus inesperado. Luego pido a los alumnos que predeterminen la dirección del cambio de estatus, y por supuesto, a menudo cometen errores. A alguien que trata de representar un estatus bajo, se le puede decir que sonría, y si lo hace con los dientes de arriba y de abajo, sonrisa agresiva, es probable que se le pida que lo haga mostrando solo los de arriba. A la gente que quiere subir de estatus se le puede pedir que dé la espalda al público al retirarse. Ni sonreír ni dar la espalda son cosas esenciales, pero pueden ayudar al alumno a lograr la sensación. En los casos difíciles, es útil el video. Una versión más compleja de este ejercicio es, de hecho, una obra breve. Lo inventé en RADA cuando me pidieron que empujara a los alumnos a experiencias más emocionales. Es para un personaje, digamos que es un profesor, aunque podría tener cualquier otra profesión. Llega atrasado, lleva la lista y un par de anteojos. Dice algo como, muy bien, silencio, por favor, dirigiéndose a nosotros como si fuéramos su curso. Cuando está a punto de leer la lista, se pone los anteojos y ve que no es su curso sino una reunión de directores de escuela. Se disculpa, bajando su estatus frenéticamente, y se esfuerza por llegar a la puerta, la cual se traba. Lucha con ella, y después de casi 10 segundos, la abre. El actor siente una gran caída de su estatus cuando la puerta se atasca. Lo remonta a sensaciones que probablemente no haya vivenciado desde su infancia, sensaciones de impotencia y de la hostilidad de los objetos. Una vez afuera, el actor da por terminado el ejercicio o, si se siente valiente, vuelve a entrar y representa la escena una y otra vez. Este ejercicio puede convertir a una persona en un despojo humano en muy poco tiempo, y para los actores que les gusta simular sin sentir realmente nada, puede ser una revelación. Un actor escandinavo que aparentemente nunca había logrado nada debido a su autoconciencia,
de pronto entendió y se convirtió en un actor maravilloso. Para él fue un momento de Satori. Lo atemorizante es que no tiene límite. Por ejemplo, no empujo a nadie a realizar este juego, y el curso debe comprender que está permitido que las personas que lo hacen se alteren y no se las debe castigar considerándolas exhibicionistas, afeminadas o cobardes. Repito todos los ejercicios de estatus en jerigonza, para que quede absolutamente claro que lo que se dice no es tan importante como el estatus que se representa. Si le pido a dos actores que se encuentren, uno representando el estatus alto y el otro el bajo, e inviertan el estatus mientras hablan un lenguaje imaginario, el público ríe y disfruta increíblemente. No entendemos lo que se está diciendo, tampoco los actores, pero la inversión del estatus es suficiente para producir fascinación en todos. Si ustedes han visto actuar a grandes comediantes en un idioma que no conocen, comprenderán lo que quiero decir. Le pido a los actores que aprendan fragmentos cortos de algún texto y representen todos los estatus posibles. Por ejemplo, A está atrasado y B lo ha estado esperando. En este caso, B baja A, pero se puede representar cualquier estatus. Si ambos representan un estatus alto, A podría llegar caminando relajadamente como si tuviera todo el tiempo del mundo y decir hola como si no estuviera en absoluto atrasado. B podría mantener el contacto visual y decir hola con énfasis. A podría mirar hacia otro lado alegremente y decir con un suspiro has esperado mucho, como si B se estuviera poniendo difícil. Siglos, dice B, mirándolo fijamente o empezando a caminar como si esperara que A lo siguiera. Si ambos van a representar el estatus bajo, A podría llegar corriendo, B podría pararse, inclinar la cabeza hacia adelante y ofrecer una sonrisa de estatus bajo. Hola, dice A sin aliento, sintiéndose incómodo al ver que B se ha puesto de pie. Hola, responde B, también un poco cansado. ¿Has esperado mucho?, pregunta A con angustia. Siglos, dice B con una sonrisa débil como si estuviera haciendo un pequeño chiste. Si Smith representa el estatus alto, el decir no podría reconsiderarlo, le da una enorme resistencia contra la cual luchar. Cuando el señor dice adiós, Smith, en estatus bajo, se produce una escena opresora. Para que Smith dijera en estatus bajo, en todo caso, nunca quise su maldito trabajo, quizás habría sido necesario que estallara en llanto. Una complicación interesante en tal escena es que Smith deberá representar el estatus bajo hacia el espacio, aun cuando represente el estatus alto frente al señor, ya que de otro modo parecería que estuviera en su propia oficina. Y, a la inversa, el señor debe representar el estatus alto hacia el espacio, aun cuando represente el estatus bajo frente a Smith. Si no lo hace, parecerá un intruso. Muévete, digo. Contesta el teléfono. Camina hacia la ventana. El estatus se representa frente a cualquier cosa, tanto objetos como personas. Si entramos a una sala de espera vacía, podemos representar un estatus alto o bajo frente a los muebles. Un rey puede representar un estatus bajo frente a un súbdito, pero no frente a su palacio. Un actor está en el escenario esperando que alguien entre y represente una escena con él. ¿Qué estatus estás representando?, pregunto. Él dice, aún no he comenzado. Representa un estatus bajo hacia el banco, digo. Mira a su alrededor como si estuviera en un parque que él sospecha que puede ser privado. Luego ve una paloma y hace la mímica de estar alimentándola, y no es muy convincente. Representa un estatus bajo frente a la paloma, digo, e inmediatamente su mímica mejora y la escena es creíble. Llegan más palomas y una se para en el banco y comienza a picotear el pan que él tiene en su mano. Otra se posa en su brazo y luego defeca sobre él. Se limpia en forma subrepticia. Y así sucesivamente. No necesita otro actor con el cual representar escenas de estatus. Puede hacerlo con cualquier elemento del ambiente. Los alumnos logran una sensación muy fuerte de estatus cuando les digo que rechacen ataques solo con su apariencia y el tono de voz. Yo llamo a esto no defensa, pero en realidad es una de las mejores defensas que hay. Imaginen a dos hermanos, uno, A, vive en el departamento del otro, B. B entra y pregunta si han llegado cartas para él. A dice que hay una en el aparador. B la toma y ve que ha sido abierta. A siempre abre las cartas de B, cosa que produce conflicto entre ellos. Probablemente,
la escena se desarrollaría de la siguiente manera. Posiblemente, B empezará a darle empujones a A y tendré que detener la escena, ya que podrían hacerse daño. Vuelvo a comenzar la escena, pero le digo a A que deberá reconocer todo, representando un estatus bajo. B detiene el ataque. Hace una pausa. Si esta lectura nuevamente se contiene, no olvides darle puede un que me gusta y retroceda, suscribirte, para que te Es enteres de posible los que próximos incluso llegue textos hasta la que pared más subiré de la lejana y se cursada. apoye en ella. Lo estimulo para que se enoje y acorrale a A. A veces le hace cada vez más difícil devolver el ataque. Si comienza a zarandear a A, este debe llorar y seguir asintiendo con la cabeza y diciendo, tienes razón, tienes razón. Desde luego que B puede pasar por encima de sus instintos desgraciadamente, los seres humanos sí tienen esta capacidad, pero mientras más ataca, más fuerte sopla un viento misterioso que parece estar tratando de alejarlo. Si acomete un error y sube su estatus, B vuelve a presionar, pero si se mantiene el estatus bajo, B tiene que hacer conscientemente un esfuerzo para que salga la rabia. He visto al actor del estatus bajo saltando de alegría y rodando por el suelo después de representar esta escena. Es fascinante estar controlando los movimientos de la otra persona como si fuera un títere. Cuando expliqué que mientras más aceptaba a la dominación de B, más poderosamente era desplazado B, este dijo, así es. Pensé, mi madre lo incitó. La no defensa es utilizada por el lobo que expone su cuello y bajo vientre a un lobo dominante como una forma de terminar una batalla perdida. El lobo ganador quiere morder pero no puede. Unos soldados congoleños sacaron a tirones de un jeep a dos periodistas blancos, mataron a uno y estaban a punto de matar al otro, cuando éste estalló en llanto. Se rieron, lo empujaron a patadas hacia el jeep y lo dejaron irse, mientras le hacían ademanes en señal de despedida y gritaban con alegría. Era más satisfactorio ver a un hombre blanco llorando, que matarlo. Cuando han adquirido el dominio de la no defensa junto con una actitud de estatus bajo, les enseño esto como un ejercicio de estatus alto. Se produce el mismo tipo de diálogo. Al principio, casi nadie puede llevar a cabo una escena como esta. Aparentan un estatus alto, pero uno puede ver que de hecho se están derrumbando. Explico que sus movimientos son de un estatus bajo disimulado. Un brazo que sube por el respaldo de la silla como queriendo escapar del agresor o afirmarse buscando apoyo. Un pie que comienza a golpear el suelo como si deseara irse. La mejor solución que he descubierto es cargar la situación pesadamente en favor de A. Por ejemplo, podría situar la escena en casa de A, siendo B un huésped que llegó tarde la noche anterior y que ahora se encuentra por primera vez con su anfitrión a la hora del desayuno. Empeoró la posición de B agregándole el problema de pedirle a A la mano de su hija. Cuando se ha reforzado la posición de A en esta forma, él debería ser capaz de mantener su estatus alto sin tener que recurrir para nada a defensas verbales. Insultos. Si uno logra que los alumnos se insulten en broma, el trabajo de estatus se facilitará. Representar escenas con tortas de merengue y crema puede ser igualmente liberador, pero nunca he tenido oportunidad de hacerlo. Cuando uno logra aceptar ser insultado, el insulto es el equivalente verbal de la torta de merengue y crema, se experimenta un gran júbilo. Las personas más rígidas, autoconscientes y defensivas de pronto logran soltarse. No es conveniente pedirle a los alumnos que se insulten así como así. Es demasiado personal. Si acabamos de decirle a alguien, caminas como pato, es desconcertante darnos cuenta de pronto que tiene pie plano. Si una persona tiene las orejas grandes, le molesta que le digan orejas de paila. Por otra parte, es importante que un actor acepte ser insultado. El escenario se convierte en un área aún más peligrosa si no somos capaces de reconocer nuestros defectos. Cuando joven, George Jevin lloró en una ocasión porque el público rió cuando al personaje que él estaba representando le dijeron flaco. Recuerdo a una actriz de pecho plano sentirse destruida en el escenario cuando un adolescente le gritó que era un hombre. El actor o el improvisador debe aceptar sus defectos y permitirse ser insultado, o nunca se sentirá realmente a salvo. Mi solución es despojar de toda responsabilidad a la persona que va a insultar, en lo que a la elección del insulto se refiere. Divido al curso en dos y pido a cada grupo que escriba una lista de insultos: tonto, puta, cerdo, cara de culo, torpe, estúpido, idiota, inútil, ojos de chancho, concha de tu madre, gusano,
piraña, vaca, cara de mono, asqueroso, rata, mierda, huevón, maricón. Solo la mitad del curso sabe quién sugirió un determinado insulto, y cada sugerencia ya ha sido escrita con la aprobación de la mitad del curso. Así sucesivamente, muy aburrido, ya que ambos actores están bloqueando la transacción para hacer más interesante la escena, cosa que no se logra. Explico que no quiero que hagan escenas interesantes, solo deben comprar y vender algo. Tengo que luchar con los actores para que comprendan que solo deben comprar y vender algo. Luego les pido que vuelvan a representar la escena, pero agregando los insultos. Le doy una lista a cada uno y les pido que agreguen un insulto al final de cada frase. La idea les parece fascinante, pero el diálogo resulta muy aburrido. Explico que el hecho de insultarse no tiene ningún interés. Lo que realmente queremos ver es a alguien siendo insultado. Lo interesante de la torta de merengue y crema es ver cómo le cae encima a una persona. Les pido que repitan cada insulto con incredulidad y rabia. Al hacer esto se involucran profundamente y a menudo es imposible detenerlos. Personas que son físicamente tensas, se relajan y logran una gran libertad física. Los gestos fluyen, en lugar de ser detenidos súbitamente en forma torpe. Los insultos deben permanecer como adornos de la escena, no deben convertirse en la escena misma. Cuando se ha comprendido esto, pueden aplicarse a cualquier situación. Si continúan intercambiando las listas, todos serán insultados con las cosas más terribles. Después doy a un actor una lista y dejo que el otro haga la suya, y monto escenas con varias personas. Por ejemplo, se pueden enfrentar amos con sirvientes e insultarse así. Pero debe existir el propósito de lograr algo más, aparte de ser insultados. Mi experiencia es que este juego es muy liberador. La caída de estatus es tan drástica y al mismo tiempo tan placentera, que las escenas comunes de estatus dan poca cabida a los miedos. En un colegio corriente, se supone que los profesores deben inhibir a sus alumnos, y simplemente es imposible el tipo de apertura curativa típico de los grupos de terapia, pero el juego es útil aún con listas censuradas o incluso en jerigonza. La jerigonza impone una aceptación del insulto, de no ser así, nadie puede entender qué está ocurriendo. La técnica consiste en repetir el último sonido de cualquier frase en jerigonza. Este juego de insultos puede ser representado entre dos grupos que se vayan acercando lentamente, pero el profesor debe asegurarse que cada insulto sea recibido. Se libera una gran cantidad de energía, con individuos que corren hacia adelante para lanzar sus insultos y luego son arrastrados hacia atrás por sus amigos. El blanco de los insultos debería ser el grupo opositor, no los miembros individuales. Generalmente, este juego termina con los actores parados frente a frente, gritándose y pasándolo muy bien. Si han quedado enganchados con el juego, se les puede pedir que lo repitan en mímica. Un buen ejercicio paralelo a este es que los actores insultados repitan la palabra hacia la audiencia. Especialistas en estatus. Si se desea enseñar interacciones de estatus, es necesario comprender que por muy dispuesto que esté el alumno conscientemente, es probable que tenga fuertes resistencias subconscientes. Es esencial lograr que el alumno se sienta seguro y con confianza en el profesor. Luego se comienza el trabajo en conjunto con el alumno, como si ambos estuvieran tratando de alterar la conducta de una tercera persona. También es importante que el alumno que logra representar con éxito un estatus ajeno a él, sea de inmediato recompensado, alabado y admirado. No sirve de nada solo dar ejercicios y esperar que funcionen. Uno debe saber dónde está la resistencia e idear formas de desmenuzarla. Muchos profesores no se dan cuenta que hay un problema porque explotan solamente el estatus preferido. En una mala escuela de teatro se puede representar siempre el estatus preferido, ya que los alumnos son tipificados, explotando lo que cada uno puede hacer, en vez de ampliarle su espectro de posibilidades. En el teatro profesional, los actores se dividen improvisadamente en especialistas en estatus alto y estatus bajo. El directorio de actores de Spotlight solía colocar a los especialistas en estatus alto al frente, llamados rectos, seguidos por los especialistas en estatus bajo, denominados actores de carácter, seguidos por niños y luego por perros. Esto no es tan malo como parece, pero es sintomático de la tendencia a sobreespecializar a los actores. Un entrenamiento adecuado de actores debería incluir todo tipo de transacciones. Algunos problemas. Hay alumnos que no demuestran ningún cambio de sensación cuando alteran sus patrones de contacto visual.
Si los observamos de cerca, veremos que aquellos que siempre representan un estatus bajo en la vida real, nunca mantendrán un contacto visual lo suficientemente prolongado como para sentirse dominantes. Cuando los especialistas en estatus alto rompen el contacto visual y vuelven a mirar, lo hacen al menos durante un segundo, lo que es demasiado tiempo. Puede que sea necesario controlar en forma precisa la duración de la mirada antes que logren experimentar el cambio de sensación. Entonces dirán, pero me siento incómodo. Esta sensación de incomodidad es la que tienen que aprender como correcta. Recuerdo a una joven que siempre representaba estatus altos en las improvisaciones y que nunca había experimentado seguridad ni calidez como actriz. Cuando le pedí que pusiera un E corto delante de cada frase, utilizó un EH largo, pero lo negó. Cuando le pedí que moviera la cabeza mientras hablaba, la movió en forma abstracta, como si estuviera mirando una mosca que revoloteaba al frente suyo. Le pedí que representara un estatus bajo con un improvisador experto en estatus bajo, pero se abrazó fuertemente y cruzó las piernas, como impidiendo que su compañero la invadiera. Le pedí que se soltara y luego ladeara la cabeza, y de pronto se transformó o no la reconocíamos. Se convirtió en una persona suave y dócil y realmente parecía disfrutar las sensaciones que la invadían, y por primera vez actuó con sentimiento y rapport. Ahora que ha aprendido a representar el estatus bajo con un compañero de estatus bajo, puede aprender a representarlo con uno de estatus alto. Otro alumno se negaba a representar estatus altos de cualquier forma que no fuera mecánica. Dijo que vivía en un barrio de clase obrera y que no quería parecer snob. Le expliqué que yo no estaba tratando de cambiar sus habilidades actuales, que eran muy necesarias, sino solo agregar otras nuevas. Él creía que era necesario representar el estatus bajo dentro de su comunidad obrera, sin darse cuenta que se pueden representar estatus altos o bajos en cualquier situación. Su problema es que representa bien el estatus bajo y no quiere experimentar con otras habilidades. Le pedí que representara una escena donde debía decirle a su padre que tenía una enfermedad venérea. Elegí esta escena para provocarlo y que así comprometiera sus verdaderos sentimientos. Todos los hombres jóvenes tienen inquietudes en este aspecto. Actuó una escena sin ninguna convicción y trató de pensar en cosas inteligentes que decir. Te daré el diálogo, dije. Entra. Camina en dirección a la ventana. Mira hacia afuera, luego da media vuelta y di que tienes una enfermedad venérea. Lo hizo. Miró por la ventana hacia afuera e inmediatamente hizo movimientos triviales que bajaron su estatus. Lo detuve. Le expliqué que si se daba vuelta desde la ventana y miraba a su padre sin mover la cabeza, experimentaría exactamente las sensaciones que estaba tratando de evitar. Le dije que no debía intentar suprimir los movimientos de cabeza, sino estar alerta al instante en que los hiciera, y entonces de alguna manera se sentiría tan dominante que ya no necesitaría realizarlos. Al repetir la escena, es su padre quien rompe el contacto visual y comienza a desmoronarse. A partir de este momento, el alumno puede aprender a representar personajes de cualquier clase social, tanto en estatus bajo como alto. Espacio. Ya no puedo seguir evitando hablar del espacio, ya que el estatus es básicamente territorial. Es muy difícil hablar del espacio, pero es fácil demostrarlo. Cuando me contrataron para escribir mi primera obra, casi no conocía un teatro por dentro, de modo que debí observar ensayos para obtener la sensación de él. Me impresionó la forma en que el espacio fluía alrededor de los actores como un líquido. A medida que los actores se movían, podía sentir imaginarias partículas de fierro delineando los campos de fuerza. Esta sensación de espacio era más fuerte cuando el escenario estaba vacío, durante la colación o cuando los actores discutían algún problema. Cuando ellos no estaban actuando, sus cuerpos se readaptaban continuamente. Al cambiar un actor de posición, todos los demás alteraban sus posturas. Algo parecía fluir entre ellos. Cuando estaban actuando, cada actor simulaba relacionarse con los demás, pero sus movimientos brotaban de él mismo. Parecían encapsulados. Pienso que el público se siente metido en la obra solo cuando los movimientos del actor se relacionan con el espacio en el cual está y con los otros actores. Los mejores actores bombean y succionan espacio, o al menos así se siente. Cuando los movimientos no son espontáneos sino intelectuales,
La producción puede resultar admirable, pero no vemos a todo el público respondiendo con empatía a los movimientos de los actores. A continuación, Stanislavski describe una actuación de Salvini, un actor que obviamente utilizaba el espacio en la forma a la cual me refiero. Salvini se aproximó a la plataforma del Dogs, pensó por un momento, se concentró y, sin que ninguno de nosotros lo notara, tomó en sus manos a todo el público del Gran Teatro. Parecía haber hecho esto con un simple gesto, estiró la mano sin mirar al público, útil, nos agarró a todos en su palma y nos mantuvo ahí como si fuéramos hormigas o moscas. Textos que subiré de Cerró el puño y sentimos el aliento de la muerte, lo abrió y sentimos la calidez de la felicidad. Nos tenía en su poder y ahí permanecemos por el resto de nuestras vidas. Jack Malmgren, profesor de movimiento, me contó que cuando niño había descubierto que él no terminaba en la superficie de su cuerpo, sino que en realidad tenía una forma oval de queso suizo. Para mí, este es el espacio a ojos cerrados, y podemos vivenciarlo cerrando los ojos y dejando que el cuerpo sienta hacia afuera la oscuridad que lo rodea. Jack también hablaba de personas despojadas de alguna de sus áreas sensibles. Él no tiene brazos, decía, o ella no tiene piernas, y uno de inmediato captaba lo que quería decir con esto. Cuando me investigué, descubrí muchas áreas que no sentía, y aún tengo sensaciones defectuosas. Lo que sí encontré fue otra forma, además de la de queso suizo, una parábola que pasa rauda frente a mí como la cola de un cometa. Cuando siento pánico, esta parábola se desintegra. Durante el pánico de escena, el espacio se contrae convirtiéndose en un angosto túnel donde escasamente se puede caminar sin tropezarse con las cosas. En casos extremos de pánico de escena, el espacio es como una piel de plástico que presiona el cuerpo dejándolo rígido y atado. Lo opuesto a esto ocurre cuando un buen actor hace un gesto, y es como si su brazo hubiera pasado rápidamente por encima de la cabeza de las personas de la última fila. Muchos profesores de actuación se han referido a las radiaciones pareciendo a menudo como místicos. Por ejemplo, Jean-Louis Barrault. Así como la Tierra está rodeada de una atmósfera, el ser humano vivo está rodeado de una aura magnética que hace contacto con los objetos externos sin ningún contacto concreto con el cuerpo humano. La profundidad de este aura, o atmósfera, varía según la vitalidad de cada ser humano. El mimo, antes que nada, debe percatarse de este contacto ilimitado con las cosas. No hay una capa aislante de aire entre el hombre y el mundo externo. Cualquier persona que esté en movimiento, produce ondas en el mundo ambiental de la misma forma que lo hace un pez cuando se mueve en el agua. The Theatre of Jean-Louis Barrault, el teatro de Barry and Rockcliffe, 1961. Esto no es muy científico, pero como todo lenguaje mágico, sí comunica una forma en que un actor puede sentir. Si pongo de pie a dos alumnos frente a frente, a una distancia aproximada de 30 centímetros, es probable que sientan un fuerte deseo de cambiar su posición corporal. Si no se mueven, comenzarán a sentir amor u odio a medida que sus espacios fluyan de uno al otro. Para evitar estos sentimientos, modificarán sus posiciones hasta que su espacio fluya relativamente sin obstáculos, o se moverán hacia atrás para que la fuerza no sea tan poderosa. Los jugadores de estatus alto, como las gaviotas de estatus alto, permitirán que su espacio fluya hacia otras personas. Los jugadores de estatus bajo evitarán que su espacio fluya hacia otras personas. Hincarse, hacer reverencias y postrarse son formas ritualizadas de estatus bajo para cerrar espacios. Si queremos humillar y degradar a una persona de estatus bajo, la atacamos impidiéndole que altere su espacio. Un sargento mayor le llamará la atención a un recluta haciendo que se pare y luego le gritará a la cara a 10 centímetros de distancia. La crucifixión explota este efecto, razón por la cual constituye un símbolo tan poderoso en comparación a, digamos, freír a alguien en aceite. Imaginen a un hombre sentado en forma neutra y simétrica en un banco. Si cruza la pierna izquierda sobre la derecha, verán que su espacio fluye hacia el lado derecho como si su pierna fuera el ala de un avión. Si pone el brazo derecho sobre el respaldo del banco, apreciarán que su espacio fluye con más fuerza. Si gira la cabeza hacia la derecha, prácticamente todo su espacio fluirá en esa misma dirección. Alguien sentado en forma neutra en una tabla, se apreciará como de estatus más bajo. Cada movimiento del cuerpo modifica su espacio. Si un hombre sentado en forma neutra cruza la muñeca izquierda sobre la derecha, el espacio fluye hacia el lado derecho,
y viceversa. Resulta muy obvio que la mano de arriba da la dirección, pero el curso se sorprende. La diferencia parece tan trivial, sin embargo, pueden ver que es un efecto bastante fuerte. El cuerpo posee reflejos que lo protegen de los ataques. Tenemos una posición de defensa ante el temor, que consiste en levantar los hombros para proteger la yugular, y doblar el cuerpo hacia adelante para proteger el bajo vientre. Es más efectiva contra carnívoros que contra policías que punzan los riñones, pero se desarrolló hace mucho tiempo. La posición opuesta a esta de defensa ante el temor es la postura de querubín, en la cual el cuerpo se abre en todos sus planos, la cabeza se ladea para ofrecer el cuello, los hombros cambian de posición para exponer el pecho, la columna se arquea levemente hacia atrás y gira de modo que la pelvis quede en oposición a los hombros, exponiendo el bajo vientre y así sucesivamente. Esta es la posición en que generalmente vemos a los querubines, y la apertura de los planos del cuerpo es un signo de vulnerabilidad y ternura que tiene un poderoso efecto en el observador. Las personas de estatus alto a menudo adoptan versiones de la postura de querubín. Si se sienten atacadas, la abandonarán y se enderezarán, pero no adoptarán la postura de defensa ante el temor. Desafíen a un jugador de estatus bajo, y mostrará cierta tendencia a adoptar posturas relacionadas con la defensa ante el temor. Cuando alguien de estatus muy alto se siente en extremo seguro, será la persona más relajada, como se puede apreciar, por ejemplo, en las primeras escenas de la película El Rey Lear de Kozintsev. Se ha organizado una solemne ceremonia, las hijas toman sus lugares, se ha creado una atmósfera de expectación, y luego Lear, Juri Harvet, entra como si fuera el dueño del lugar, se calienta las manos en el fuego y se siente como en casa. El efecto eleva enormemente el estatus de Lear. Los Lear, que hacen un gran esfuerzo por verse poderosos y amenazantes en esta escena inicial, están equivocados, ya que Lear tiene tanta seguridad y confianza, que voluntariamente divide su reino y pone en marcha su propia destrucción. El estatus también puede verse afectado por la forma del espacio en que uno está. Las esquinas de las camas generalmente son de estatus alto, y a los ganadores de estatus alto se les permite ubicarse ahí. Si dejamos el auto en medio de un gran desierto, hay un momento en que uno sale del espacio del auto. En esos lugares, el efecto es muy poderoso, ya que a la gente le gusta estar siempre al lado de objetos. Los tronos generalmente se instalan contra una pared y a menudo tienen un dosel encima. Es posible que sea un vestigio de la necesidad de trepar a un árbol en caso de emergencia. Imaginen una playa vacía. La primera familia que llega puede sentarse en cualquier lugar, pero seguramente se ubicará cerca de las rocas. En la región de Inglaterra donde vivo hay muchas playas pequeñas, por lo cual la siguiente familia en llegar probablemente se iría a la playa contigua, considerando la primera como tomada. Si se instala en la primera, delimitará su parte de la playa, lejos del primer grupo. Si se sentaran cerca del primer grupo, tendrían que hacerse amigos, cosa que podría resultar difícil. Si se sentaran cerca sin hacerse amigos, el primer grupo reaccionaría alarmado. Cerca es un concepto relacionado con la cantidad de espacio disponible. Una vez que la playa se llene, podrían sentarse muy cerca de la familia original. El espacio que las personas desean a su alrededor se reduce a medida que va llegando gente. Finalmente, cuando la playa está repleta, la gente mira al cielo, se refugia en el rostro de sus amigos o se tapa la cara con diarios o lo que sea. Hay personas que hacen largos viajes para admirar una vista. El elemento esencial de una buena vista es la distancia y preferentemente sin nada humano en el primer plano inmediato. Cuando nos paramos en un cerro y miramos las montañas a través de 100 kilómetros de vacío, estamos experimentando el placer de que nuestro espacio fluya sin obstáculos. Es habitual que frente a una vista las personas mejoren tanto su postura como su respiración. Hacen comentarios acerca de la frescura del aire y respiran profundamente, aunque es el mismo aire que hay en la parte de abajo del cerro. Los paseos a la playa y los viajes para admirar las montañas probablemente constituyen síntomas de la sobrepoblación. Las distancias de aproximación se relacionan con el espacio. Si me acerco a alguien en una región desierta, tengo que levantar un brazo y gritar por favor en cuanto esté a una distancia en que pueda ser oído. En una calle atestada, de hecho puedo caminar rozando a la gente sin tener que interactuar. Imaginen a dos extraños aproximándose en una calle vacía. La calle es recta,
de cientos de metros de largo y con aceras anchas. Ambos van caminando al mismo ritmo, y en algún momento, uno de ellos tendrá que hacerse a un lado para poder pasar. Podemos ver que esta decisión está siendo tomada cientos de metros antes de que realmente se necesite. En mi opinión, ambas personas se examinan buscando signos de estatus y luego la que tiene estatus más bajo se mueve hacia un lado. Si piensan que son iguales, ambas se moverán, pero la posición más cercana al muro es de hecho la más fuerte. Si cada una de ellas cree ser dominante, ocurre algo muy curioso. Se acercan hasta detenerse cara a cara y hacen una especie de baile oblicuo, mientras murmuran confusas disculpas. Si la persona con quien nos enfrentamos es una viejita medio ciega, este baile de espejo no ocurre. Le cedemos el paso. El baile se produce solo cuando creemos que la otra persona nos está desafiando, y es común que incidentes de este tipo se graben en la mente. Recuerdo haber hecho esto en la puerta de una tienda con un hombre que me tomó de la parte superior de los brazos y gentilmente me apartó de su camino. Aún me enfurece. Los ancianos que no quieren ceder el paso y se aferran al estatus que solían tener, caminan rozando el muro y sin notar a nadie que se les acerque. Si, a modo de experimento, caminamos rozando el muro, ocurrirán escenas muy graciosas al detenernos cara a cara con otra persona, pero el baile oblicuo no se produce, ya que estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Los ancianos, digamos, en Hamburgo, a menudo chocan con jóvenes británicos en la calle, ya que esperan que estos les cedan el paso. En forma similar, una nudista de estatus alto caminará completamente desnuda hacia un utilero que le salga al paso. En la película rusa Hamlet, hay un momento en que Hamlet encuentra su camino momentáneamente obstruido por un sirviente y lo derriba a golpes. Cuando uno observa una multitud bulliciosa desde lo alto, resulta increíble ver que no todos chocan entre sí. Pienso que esto se debe a que todos estamos enviando señales de estatus e intercambiando desafíos subliminales de estatus permanentemente. La persona más sumisa cede el paso. Esto quiere decir que cuando dos improvisadores caminan por un escenario vacío, es posible establecer dónde están, aun cuando no hayan decidido el lugar. El curso afirmará que los actores parecen estar en el corredor de un hospital, en una calle atestada de gente o pasando por una acera angosta. Esto lo determinamos por la distancia a la que hacen el primer contacto visual y por el momento en que se desconectan el uno del otro antes de pasar. Puede que el curso no sepa por qué imaginó a los actores en un lugar determinado, pero a menudo existe un consenso. Cuando los actores y los directores calculan mal las distancias sociales o las distorsionan para lograr un efecto dramático, el público sabrá, en cierta medida, que el trabajo no es auténtico. Una forma de enseñar a un alumno a apreciar las distancias sociales es haciéndolo repartir panfletos en la calle. No se trata sencillamente de estirar la mano hacia las personas. Debe quedar claro que estamos repartiendo panfletos y luego presentar uno en el momento adecuado. De no ser así, la gente nos ignora o se asusta. Otra forma es hacer que los alumnos, trabajando en parejas, identifiquen extraños en la calle como si los conocieran. Un alumno es el que hace el reconocimiento, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Sigues en el mismo trabajo, etcétera? Mientras el otro hace el papel del aburrido y dice, vamos, llegaremos tarde, y generalmente expresa impaciencia. La mayoría de la gente considera esta aproximación muy convincente y a veces se producen escenas extremadamente interesantes, pero si los alumnos están nerviosos, es probable que calculen mal el tiempo de la aproximación inicial. Entonces parecerán seres invisibles. Los veremos saludando a personas que pasan raudas como si ellos no existieran. La gran ventaja de trabajar en la calle es que no podemos descartar como falsas las reacciones de personas reales. Otra manera de abrirle los ojos a la gente para que perciba cómo las posiciones corporales demuestran dominio o sumisión al controlar el espacio, es pidiéndole a dos personas que han establecido una relación espacial entre ellas, que se congelen y dejen que los otros alumnos las estudien. Aún así, muchos alumnos no comprenderán, pero tomamos las dos estatuas, las levantamos junto con sus sillas y las colocamos en la posición opuesta, ocurre un cambio dramático. Su espacio que parecía tan natural se ve raro y todos pueden darse cuenta del cuidado con que habían ajustado sus movimientos para hacerlos calzar entre sí. Le pido a los alumnos, de tarea, que
Que observen a grupos de gente en las cafeterías y noten cómo cambian las actitudes de todos cuando alguien se va o llega al grupo. Si observamos a dos personas conversando y esperamos que una se retire, veremos cómo la persona que se queda tiene que alterar su postura. Había organizado sus movimientos para relacionarse con su compañero, y ahora que está sola, tiene que cambiar su posición para poder expresar una relación con la gente que la rodea. Amo-sirviente. Una relación de estatus que produce inmenso placer en el público es la escena amo-sirviente. Un dramaturgo que adapta una historia para el escenario, a menudo agregará un sirviente, especialmente si se trata de una comedia. Un me gusta Sófocles hizo a Sireno esclavo de los cíclopes, Molière le puso un sirviente a Don Juan, etc. La escena amo-sirviente parece ser graciosa y entretenida para todas las culturas, incluso la gente que nunca ha visto a un sirviente, no tiene dificultad para apreciar los matices. En este tipo de relación no es necesario que el sirviente represente el estatus bajo y el amo el alto. En la literatura abundan las escenas donde el sirviente se niega a obedecer al amo, o incluso lo golpea y lo expulsa de la casa. Lo importante de una escena amo-sirviente es que ambos se mantengan en el balancín. Los dramaturgos llegan al colmo de la ridiculez para crear situaciones donde el sirviente de hecho tiene que aparentar ser el amo y viceversa. Si le pido a dos alumnos que representan una escena amo-sirviente, la mayoría de las veces parecen un padre ayudando a un hijo, un amigo ayudando a otro amigo o, en el mejor de los casos, como si una persona incompetente estuviera reemplazando al verdadero sirviente que está enfermo. Cuando aprenden a representar este tipo de escena, el sirviente puede estrangular al amo, sin perder en absoluto su calidad de sirviente. Esto agrada mucho al público, aunque quizás no tenga idea de las fuerzas que están operando. Enseño que en una escena amo-sirviente ambas partes deben actuar como si todo el espacio perteneciera al amo. Ley de John Stoney. Un ejemplo extremo de esto sería el científico del siglo XVIII Henry Cavendish, de quien se cuenta que él despedía a cualquier sirviente que él avistara. Imaginen las situaciones histéricas. Sirvientes escabulléndose como conejos, escondiéndose en relojes de péndulo y tic-taqueando, quedándose atascados en enormes jarrones. Las personas que no son literalmente amos o sirvientes pueden actuar los roles, por ejemplo, maridos dominados y esposas dominantes. Los contrastes entre los estatus representados entre los personajes y los estatus representados hacia el espacio fascinan a los espectadores. Cuando los amos no están presentes, los sirvientes pueden adueñarse de todo el espacio, reclinarse en los sillones, tomarse el brandy, etc. Ustedes quizás hayan notado los sueltos que se ven los choferes cuando sus patrones no están. Pueden fumar, conversar y tratar los autos como propios, pero en la calle se sienten expuestos. Deben estar vivo el ojo. Cuando el amo está presente, el sirviente debe preocuparse permanentemente de no dominar el espacio. Uno podría imaginar que como los sirvientes tienen tareas que realizar, debería hacerse todo lo posible para que se sintieran cómodos y como nuevos, pero un sirviente no es un trabajador en este sentido. Uno puede trabajar para alguien sin ser su sirviente. La función primordial de un sirviente es elevar el estatus del amo. Los lacayos no pueden apoyarse en la pared, porque ésta pertenece al amo. Los sirvientes no deben hacer ruidos ni movimientos innecesarios, porque el aire en el cual están cometiendo la intrusión es del amo. Generalmente, la posición preferida para un sirviente es al borde de la parábola de espacio del amo. Así el amo puede, en cualquier momento, confrontarlo y dominarlo. La distancia exacta que debe mantener el sirviente del amo depende de sus deberes, de su posición en la jerarquía y del tamaño de la habitación. Cuando las tareas del sirviente lo obligan a estar muy próximo al amo, tiene que demostrar que está invadiendo el espacio del amo en forma involuntaria. Si debemos confrontar al amo para arreglarle la corbata, nos ubicamos lo más lejos posible y tal vez inclinamos la cabeza. Si lo estamos ayudando con los pantalones, probablemente lo hacemos desde el costado. Si el sirviente pasa frente al amo, puede que se encoja un poco y tratará de mantener cierta distancia. Para hacer algo detrás del amo, como escobillar su abrigo, puede estar tan cerca como lo desee y claramente más alto, pero no debe permanecer fuera de la vista del amo, a menos que su trabajo así lo requiera, o a menos que tenga un estatus muy bajo. El sirviente debe ser silencioso, desplazarse de una manera ordenada y no permitir que sus brazos o piernas cometan alguna intrusión en el espacio que lo rodea. Generalmente, la vestimenta de los sirvientes es un tanto apretada,
de modo que sus cuerpos ocupen un mínimo de espacio. Además, el sirviente debería permanecer cerca de la puerta para así poder ser despachado al instante, sin tener que caminar alrededor del amo. Se puede ver a los sirvientes desplazándose subrepticiamente hacia esa posición. Para el público siempre es interesante ver una escena donde el amo insta al sirviente a salirse de su rol, y así sucesivamente. Es interesante porque el público sabe que si el sirviente se sale de su rol, habrá problemas. A mis alumnos les pido que hagan la mímica de vestirse y desvestirse mutuamente como amos y sirvientes. Es muy fácil ver cuando equivocan el espacio y de pronto lo captan. También los hago representar escenas de amos buenos con sirvientes terribles, y amos desagradables con sirvientes confundidos y agitados. Se pueden improvisar obras bastante largas reuniendo escenas como estas en una estructura. Así es como funcionaban los guiones de la comedia del arte. Por ejemplo, 1. Amo bueno, sirviente desagradable. 2. Amo desagradable, sirviente bueno. 3. Ambos equipos se interrelacionan y pelean. 4. El equipo 1 se prepara para el duelo. 5. El equipo 2 se prepara para el duelo. 6. El duelo. En una noche productiva, el Theater Machine podría improvisar una comedia de media hora basada en esta estructura. A veces son los sirvientes quienes deben batirse a duelo, otras veces el duelo se lleva a cabo entre los amos que van montados a caballo sobre sus sirvientes, etc. Es muy fácil inventar juegos amo-sirviente, pero hay algunos que son especialmente importantes para los que improvisan en público. Uno es mantener al sirviente en la cuerda. En este juego, el amo objeta todo lo que el sirviente es, dice o hace. El sirviente acepta las afirmaciones del amo y luego las desvía. Esta es una respuesta correcta. No es un uniforme, señor rechaza la afirmación del amo, y por lo tanto, es incorrecta. Usted me dijo que lo usara, señor también es incorrecta, porque está implicando que no debió haberse hecho el desafío. Siempre se puede reconocer una respuesta correcta, porque el amo se sorprende por un momento hasta que su mente se readapta. Es una respuesta correcta, ya que el sirviente ha aceptado que el amo toma el café con azúcar y que no está visible. Decir, ¿y su dieta, señor, o usted no toma el café con azúcar, señor, sería menos correcto y más débil. Otro juego consiste en que el sirviente se mete en problemas. ¿Por qué te pusiste ese uniforme, Smith? Hay un Latzi que utilizo para enseñar este juego. Es un esquema especial de diálogo amo-sirviente, en el cual el sirviente se siente tan culpable que sobreconfiesa. Lo tomé de Molière. Puede que no tenga un gran valor literario, pero el público ríe mucho. Una forma de acelerar el logro de las habilidades es pedirle a un actor que represente los dos roles de una escena amo-sirviente. Cuando se pone un sombrero es el amo, luego se lo saca y pasa a una posición en la cual imagina que es el sirviente y representa este rol. En el instante en que no sabe qué decir, cambia de rol. Puede ahorcarse y golpearse, o alabarse, y bloquea mucho menos la acción. De hecho, es más fácil representar escenas amo-sirviente como solos. La mente tiene la habilidad de dividirse fácilmente en varias personas. Frederick Prose hacía que la gente representara al perro de arriba y al perro de abajo en forma similar. Una excelente manera de representar escenas amo-sirviente es dejando que un actor haga ambas voces y que el otro module las palabras que se supone que él debe decir. Esto parece muy difícil, pero de hecho es más fácil mantener escenas largas así. Al principio, el actor que está modulando las palabras tendrá un rol pasivo. Es necesario instigarlo para que desarrolle la acción. Si toma una silla y amenaza al amo con ella, éste tendrá que decir algo apropiado, como, ¿dónde está el dinero que me debe, señor? Quizás el amo golpee al sirviente y dé todos los gritos y ruegos para obtener perdón. Al experimentar con escenas amo-sirviente, finalmente nos damos cuenta que el sirviente podría tener un sirviente y que el amo podría tener un amo, y que los actores podrían, en forma instantánea, agruparse en órdenes jerárquicos con solo numerarlos. Así es posible improvisar escenas grupales muy complicadas en pocos segundos. Introduzco los órdenes jerárquicos como juegos de payasos, sobresimplificando los procedimientos y creando situaciones absurdas y complejas que caricaturizan la vida real. Las órdenes y las culpas se pasan en un sentido a lo largo de la jerarquía, las excusas y los problemas se pasan en el sentido contrario. Cada persona debe interactuar hasta donde más pueda con aquella que la sigue en rango.
El público parece no aburrirse nunca de diálogos como el siguiente. Los patrones se hacen aún más claros si a cada actor se le da un globo largo con el cual golpear a los demás. Si el número 1 golpea al número 2, el número 2 se disculpa ante él y golpea al número 3, y así sucesivamente. El número 4, que no puede golpear a nadie, llora, se muerde el labio, muere, o lo que sea. Cada persona también puede tratar de hacerle muecas a las que están sobre ella, sin que la descubran, si es posible. Si el número 1 ve que el número 3 le hace una mueca al número 2, le informa al número 2, y así sucesivamente. Esto puede parecer muy tedioso escrito aquí, pero estas simples reglas producen cambios sorprendentes. Uno de los juegos de payasos más locos es una versión de Sacando el sombrero. He visto desplomarse de la risa a algunos espectadores. Comienzo el juego con 4 alumnos, a los cuales número del 1 al 4. Cada uno lleva puesto un sombrero de fieltro. Primero, el número 1 toma el sombrero del número 2 y se lo arroja a los pies. El número 2 reacciona con horror y vergüenza y le grita al número 3 que recoja el sombrero y lo devuelva a su lugar. Después el número 2 le saca el sombrero al número 3 y así sucesivamente, solo que el número 4 deberá ponerse su propio sombrero. Luego le digo al número 1 que aunque él prefiera sacarle el sombrero al número 2, de hecho puede quitárselo a cualquiera. En forma similar, el número 2 prefiere sacarle el sombrero al número 3, pero también puede quitárselo al número 4. Una vez que tienen casi aprendido este patrón, los dejo que deambulen de un lado a otro, tratando de impedir que les quiten el sombrero. E insisto que los sombreros deben ser arrojados a los pies. Existe en las personas un fuerte impulso a arrojar o patear el sombrero lejos, cosa que rompe la unidad del grupo y arruina la locura de los patrones. Si uno logra mantener arriba a los actores durante el juego, lograrán usar su cuerpo como excelentes comediantes físicos. Se producirá un rapport maravilloso entre ellos y no habrá absolutamente ningún trazo de autoconciencia. Los hago representar una escena mientras continúan realizando esta loca actividad. Les pido que salgan y vuelvan a entrar como si fueran a robar en una casa donde todos están durmiendo en el segundo piso. O los hago hacer maletas para salir de vacaciones o interactuar con otro orden jerárquico que también está sacando sombreros. Probablemente el número 1 deberá tener locos arranques de rabia para que sus órdenes Y o deseos sean cumplidos, pero es más importante representar la escena que demostrar el juego de los sombreros. Uno no puede pretender enseñar este juego, si uno mismo no está volado ni transmite gran entusiasmo y energía. Los actores deberían convertirse en expertos de cada etapa de un orden jerárquico. Habrá actores que en un comienzo solo podrán representar un rol realmente bien. Los videos son útiles para explicarles dónde es inadecuada su conducta. El número 1 en un orden jerárquico debe asegurarse que todo esté funcionando correctamente. Cualquier cosa que le moleste debe ser suprimida. Todo debe estar siempre organizado para mantenerlo satisfecho. También puede imponer sus propias reglas, insistiendo que en todo momento se debe guardar absoluto silencio o que la palabra esta debe ser eliminada del lenguaje, o cualquier otra cosa por el estilo. En The Human Zoo, El zoológico humano, Cape, 1969, Corgi, 1971, Desmond Morse establece 10 reglas de oro para los números 1. Dice, sirven para todos los líderes, desde los mandriles hasta los presidentes y primer ministros modernos. Ellas son: 1. Exhibir claramente todas las condecoraciones, posturas y gestos de dominio. 2. Amenazar agresivamente a los subordinados en momentos de activa rivalidad. 3. Ser capaz, usted o sus delegados, de reprimir por la fuerza a los subordinados en momentos de desafío físico. 4. Ser capaz de sobrepasar en astucia a los subordinados si el desafío implica inteligencia más que fuerza bruta. 5. Suprimir las riñas que surjan entre los subordinados. 6. Recompensar a los subordinados inmediatos permitiéndoles disfrutar de los beneficios de su alto rango. 7. Proteger a los miembros más débiles del grupo de persecuciones indebidas. 8. Tomar decisiones con respecto a las actividades sociales del grupo. 9. Confirmar de vez en cuando en sus puestos a los subordinados de más alto rango. 10. Tomar decisiones con respecto a las actividades sociales del grupo. 9. Confirmar de vez en cuando en sus puestos a los subordinados de más alto rango. 11. Confirmar de vez en cuando en sus puestos a los subordinados de más alto rango. 12. Confirmar de vez en cuando en sus puestos a los subordinados de más alto rango. 13. Confirmar de vez en cuando en sus puestos a los subordinados de más alto rango. 14. Confirmar de vez en cuando en sus puestos a los subordinados de más alto rango. 15. Confirmar de vez en cuando en sus puestos a los subordinados de más alto rango. 16. Confirmar de vez en cuando en sus puestos a los subordinados de más alto rango. 17. Confirmar de vez en cuando en sus puestos a los subordinados de más alto rango. 18. Confirmar de vez en cuando en sus puestos a los subordinados de más alto rango. 19. Confirmar de vez en cuando en sus puestos a los subordinados de más alto rango
10. Tomar la iniciativa de rechazar amenazas o ataques que surjan fuera del grupo.
El número 4 debe mantener contento al número 3, mientras evita la atención del 1 o el 2. Al ser interpelado por el 1 o el 2, debe evitar cualquier actitud que demuestre un deseo de querer usurpar la posición del 3. Si el general le habla a un soldado raso, este debería mantenerse mirando al sargento. Si el general degrada al sargento, el soldado raso puede sentirse secretamente fascinado, pero deberá ocultar este sentimiento, y en ese momento podría esperarse que lo encontrara algo digno de lástima. El número 4 debe ser un experto en dar excusas y en evadir responsabilidades. También debe inventar problemas para ascender en el orden jerárquico. No olvides darle un me gusta y suscribirte. Básicamente, para que te enteres de los el 1 impone sus deseos y trata de que se los satisfagan, mientras el 4 descubre que la casa se está incendiando, que el enemigo se aproxima, que solo quedan 3 minutos de oxígeno, etc. El 2 y el 3 están preocupados principalmente de mantener sus respectivas posiciones y transmitir la información hacia arriba y hacia abajo de la jerarquía. Se puede introducir un trabajo más natural de orden jerárquico como las torres de estatus. Alguien comienza a desarrollar una actividad de estatus bajo y cada persona que entra en la escena representa un estatus un peldaño más alto que la anterior. O bien, se puede empezar por arriba y cada persona que se vaya integrando baja su estatus un peldaño más que la anterior. Es la falta de un orden jerárquico lo que hace que la mayoría de las escenas de multitud parezcan poco convincentes. Los extras deambulan en forma confusa tratando de parecer reales y el espacio entre ellos resulta bastante falso. En películas donde los bandidos de una mafia esperan en un cerro mientras su líder conferencia con alguien, podemos ver que el director los ha espaciado artísticamente o simplemente ha dicho repártanse por ahí. Estos errores podrían evitarse con solo numerar a las personas de acuerdo a una jerarquía, para que cada una sepa en qué estatus está. Resquicios máximos de estatus. En la vida, los resquicios de estatus a menudo se exageran a tal extremo que pasan a ser cómicos. Heinrich Hare conoció a un tibetano cuyo sirviente se paraba a su lado con una escupidera en caso de que su amo quisiera escupir. La reina Victoria tomaba ubicación y se sentaba, y tenía que haber una silla. Jorge V solía usar ropa interior eléctrica cuando iba de casa, lo cual significaba que un criado debía ir tras él acarreando una batería. A los actores les enseño a usar resquicios mínimos de estatus, porque tienen que determinar en forma precisa el estatus de sus compañeros, pero también les enseño a representar escenas de resquicios máximos de estatus. Por ejemplo, les pido que representen una escena donde el amo está en el estatus más alto posible y el sirviente en el más bajo posible. Al principio son torpes. El amo se ve incómodo y el sirviente se entromete en el espacio del amo. Comienzo nuevamente la escena y les digo que el amo debe chasquear los dedos en cuanto sienta la más mínima irritación, entonces el sirviente deberá suicidarse. Tendré que presionar al amo para que actúe, ya que se resistirá a ejercer su poder. En el momento en que el amo se ve irritado, le digo mátalo, y envío más sirvientes hasta que el escenario está plagado de cuerpos. Todos ríen mucho, pero a menudo los sirvientes no saben por qué los están matando. Le pido al amo que dé las razones, pero enfatizó que no necesita ser justo. Generalmente, los sirvientes piensan que el amo está siendo muy duro, pero al público le impresiona que los sirvientes sobrevivan por tanto tiempo, ya que todo lo hacen de forma inepta. A los sirvientes los matan porque mueven los brazos, caminan torpemente, son irrespetuosos o no entienden bien las necesidades del amo. Luego le doy a los sirvientes 3 vidas, de modo que mueren al tercer chasquido de dedos. Aunque parezca increíble, veremos que hacen exactamente lo mismo antes y después de un chasquido. Haz algo diferente, grito, está a punto de matarte nuevamente. Es sorprendente lo difícil que es para los sirvientes adaptarse. Esto se debe a que están más preocupados de demostrar su rol como sirvientes que de atender las necesidades del amo. Al principio sobreviven solo unos cuantos segundos, pero pronto comienzan a sobrevivir minutos, y los amos empiezan a sentirse muy halagados a medida que su estatus es elevado por sus sirvientes. Cuando se ha establecido una escena amo-sirviente de resquicios máximos, introduzco una tercera persona que debe tanto aplacar al amo como manejarse con los sirvientes. En una forma de este juego se invierte el estatus esperado. Si un verdugo está tratando de representar el estatus más bajo posible, entonces estará demasiado nervioso como para enrollar el último cigarrillo, dará disculpas por su torpeza, pedirá un autógrafo o se pegará un tiro en el pie accidentalmente.
El suicida al borde del precipicio que representa un estatus alto, puede persuadir al salvador para que salte. Es muy fácil crear escenas así. Los ejercicios de resquicios máximos de estatus producen improvisaciones absurdas. No me gusta la expresión teatro del absurdo, porque las mejores obras absurdas presentan equivalentes de la realidad y no son insensatas, y muchos escritores convencionales han escrito obras existenciales. Las obras absurdas se basan en transacciones de resquicios máximos de estatus. Texto. Aunque este breve ensayo no es más que una introducción, a estas alturas ustedes ya deben tener claro que las transacciones de estatus no son solo de interés para el improvisador. Cuando uno entiende que cada sonido y cada postura implica un estatus, entonces el mundo se percibe en forma bastante diferente, y es probable que el cambio sea permanente. En mi opinión, los actores, directores y dramaturgos realmente buenos, son personas que tienen una comprensión intuitiva de las transacciones de estatus que rigen las relaciones humanas. Esta habilidad para percibir las motivaciones subyacentes de la conducta casual también se puede enseñar. En conclusión, más como una coda que como un resumen, sugiero que una buena obra es aquella que exhibe e invierte ingeniosamente los estatus entre los personajes. Muchos escritores de gran talento no han logrado escribir buenas obras de teatro, Blake, Keats, Tennyson, entre otros, debido a que no han comprendido que el drama no constituye primordialmente un arte literario. La gran calidad de Shakespeare como escritor se trasluce aún en las traducciones de sus obras. Una gran producción es buena incluso si no comprendemos el idioma en que está realizada. Una buena obra es una exhibición virtuosa de transacciones de estatus, esperando a Godot, por ejemplo. Los vagabundos representan un estatus de amistad, pero hay constantes roces porque Vladimiro cree tener un estatus más alto que Estragón, tesis que este último no aceptará. Pozo y Lucky representan escenas amo-sirviente de resquicios máximos. Los vagabundos actúan en estatus bajo frente a Lucky, y Pozo a menudo actúa en estatus bajo frente a los vagabundos, lo que produce efectos fascinantes. A continuación, se transcribe una parte donde los vagabundos preguntan por qué Lucky sostiene las valijas en lugar de dejarlas en el suelo. Si observamos el estatus, la obra es fascinante. Si lo ignoramos, es aburrida. Pozo no es en realidad un maestro de estatus muy alto, ya que lucha por el estatus permanentemente. Posee la tierra, pero no el espacio. Pienso que debe quedar en claro que incluso la dirección escénica se relaciona con el estatus. Cada silencio baja el estatus de Pozo. Recuerdo a un crítico, Kenneth Tynan, que se burlaba de las pausas de Beckett, pero esto solo demuestra una falta de comprensión. Obviamente, las obras de Beckett necesitan un ritmo cuidadoso, pero las pausas son parte del patrón de dominio y sumisión. Godot se gana su reputación de obra aburrida solo cuando los directores tratan de hacer de ella algo significativo e ignoran las transacciones de estatus. Yo mismo no creo que un hombre educado en esta cultura necesariamente tenga que entender la segunda ley de la termodinámica, pero sí debería entender que somos animales que pertenecemos a un orden jerárquico y que esto influye en los más mínimos detalles de nuestra conducta. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.